Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Hoy vamos a ir al capítulo 37 de Isaías. Y nos va a hablar de el rey Ezequías, que es uno de los grandes reyes del pasado. Se considera que después de David aparecen muy pocos reyes que fueron brillantes, pero uno de los reyes que brilla es justamente el rey Ezequías. Dice: aconteció pues que cuando el rey Ezequías oyó esto, oyó las amenazas de los enemigos, rasgó sus vestidos y cubierto de cilicio vino a la casa de Jehová. Y envió a Eliaquim mayordomo, a Sebna escriba y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, hijo de Amós, los cuales le dijeron: así ha dicho Ezequías, día de angustia, de reprensión y de blasfemia es este día, porque los hijos han llegado hasta el punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Quizá oirá Jehová tu Dios las palabras de Rabsacés, al cual el rey de Asiria, su señor, envió para blasfemar a Dios y para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios. Eleva pues oración tú por el remanente que aún ha quedado. Vinieron pues los siervos de Ezequías a Isaías, y les dijo Isaías: diréis así a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí que yo pondré en él un espíritu, y oirá un rumor, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra perezca a espada. Paso al versículo 33. Por tanto dice así Jehová acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella. No vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el camino que vino volverá, y no entrará en esta ciudad, dice Jehová. Porque yo ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo y por amor de David mi siervo. Y salió el ángel de Jehová y mató a 185,000 en el campamento de los asirios. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todos eran cuerpos muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue e hizo su morada en Nínive. Y aconteció que mientras adoraba en el templo de Nisroch, su dios, los hijos Adremelech y Sarecer lo mataron a espada y huyeron a la tierra de Ararat, y reinó en su lugar Esar-Hadón su hijo. Hasta aquí nada más en la lectura de la palabra de Dios. Isaías profetizó durante 4 reyes él estuvo profetizando. El primer rey fue el rey Usías, que fue un buen rey y terminó muy mal los últimos prácticamente 15 años de reinado, porque lo atacó un ataque de soberbia, se levantó contra Dios y contrajo la lepra. Entonces fue sacado del reino. No lo mandaron como se mandaba en general a la gente a gritar por los caminos, pero lo pusieron en una casa aparte y su hijo Jotam tuvo que tomar su lugar. Jotam fue un rey débil que siguió el camino de su padre en cuanto a la fidelidad de él, pero no supo transmitir eso al pueblo. Y entonces él fue un hombre fiel, pero resulta que el pueblo se echó a perder y él no hizo absolutamente nada. Fracasó como rey. El hijo de él, Acaz, fue desastroso. Rechazó todo consejo y toda ayuda, no buscó a Dios y llevó al pueblo
al último estadio de decadencia. Es decir, un pueblo que tenía que adorar a Dios y que resulta que tenía cultos a la fertilidad como todos los demás pueblos. Es decir, fue invadido por la idolatría, cosa que nos está sucediendo aún hoy a nosotros, siendo invadido por una moderna idolatría. Y por eso leemos la historia de este rey, porque este rey vivió en ese momento y llamó al pueblo a la santificación, es decir, la santificación significa a separarse de lo que es malo, nada más que eso. La palabra se ha mistificado muchísimo, pero santificación es simplemente sepárese de lo malo, sepárese de lo malo. Al pueblo lo trató de separar de los malos, volvió al templo, a la antigua liturgia de los tiempos de David, porque se había desviado hasta la liturgia del templo, celebró nuevamente la Pascua con el sentido que la Pascua tiene para todo el pueblo, y restauró todas aquellas cosas que eran la base espiritual en la que se movía el pueblo. Él entendió realmente que el destino de los pueblos lo define su espiritualidad, porque su espiritualidad es la base de su ética y es la base de la moral. La moral y la ética tienen que apoyarse en algo, y si no se apoyan en una fe trascendente y en un Dios que es superior a todo, entonces caemos en la soberbia. ¿Qué es lo que nos está pasando en este momento? Vemos cómo se instala la mentira, vemos cómo se instala la corrupción y todo esto, sin que a nadie se le mueva un dedo, incluso hay gente que lo tolera. ¿Por qué? Porque hemos perdido una base espiritual ética que nos sostenga, hemos perdido una base moral y espiritual sobre el cual cimentar los valores. Y lo que hizo en ese momento el rey fue volver a la base espiritual, porque se dio cuenta que el pueblo únicamente podía salir de la decadencia si la reconstrucción se hacía desde las bases de los valores, y lo llevó a la fe, porque la fe es la base de los valores. La filosofía con Kant intentó muchas veces elaborar una ética que se basara únicamente en el hombre. Fracasó, no se puede basar algo en el hombre simplemente. El hombre necesita entender que hay alguien superior a él, que hay un Dios, y que ese Dios es el que manda, y que ese Dios es el que pone las leyes, y que ese Dios es el Dios de la ética, de la moral, de los principios, de los 10 mandamientos, del Sermón del Monte. Esto es fundamental para entender lo que pasa dentro de la sociedad. Él llevó al pueblo allí. Ahora, ese hecho es un hecho de volver a la fidelidad, la verdadera fidelidad a Dios. Sin embargo, y a pesar de eso, él tomó las medidas de defensa que tenía que tomar. Dice que cegó, por ejemplo, las fuentes de agua externas a la ciudad, las cegó. Porque si venía algún ejército enemigo para rodear la ciudad, no iba a tener, le cortaba el alimento, le cortaba la base, que era el agua, no encontraban agua. Y como Jerusalén no tiene un río alrededor y no está edificada en un lugar donde hay un río, entonces ahí les creaba un problema muy grande, y él cegó esas fuentes de agua. Al enemigo no le vamos a permitir que se alimente. En segundo lugar, edificó los muros que estaban caídos o deteriorados, le puso un límite. Dijo, hasta acá van a llegar, más de acá no. Alzó nuevas torres como atalayas para vigilar. Y por último, fabricó espadas y escudos para defenderse. Él dijo prácticamente 4 cosas. No alimentemos al enemigo, no dejemos que se alimente cuando se acerque a nosotros. Marquémosle el límite hasta donde pueden llegar. Estemos vigilantes permanentemente y estemos preparados para la lucha. Todas estas medidas son humanas, pero son necesarias. Fijémonos en este detalle.
Él fue un hombre espiritual, vivió la fe en forma espiritual, pero tomó medidas humanas también, porque la parte que le corresponde a él la tenía que hacer. No cayó en la falsa espiritualidad de si soy fiel, no tengo que tomar precauciones, porque soy fiel al Señor. No, él dice, las precauciones hay que tomarlas igual. Las precauciones hay que tomarlas. Ahora, hay que mantener la fidelidad, pero lo que me toca hacer a mí, lo tengo que hacer yo. Por el contrario de todo lo que piensa en esto, él fue un hombre fiel y precavido. ¿Por qué fue fiel y precavido? Si usted lee la historia de Ezequías en el libro de Crónicas, y en el libro de los Reyes se repite la historia de él, el libro de Crónicas dice algo revelador acerca de la situación que vivía. Dice, después de estas cosas y de esta fidelidad, quiere decir que destaca la fidelidad del rey. Dice, vino Sennacherib, rey de los asirias, e invadió Judá. El que quiere ser fiel al Señor y quiere mantener fiel al Señor, tan tarde o temprano va a tener embates en su vida, va a tener luchas. Él quiso ser fiel al Señor, y eso de que si usted es fiel al Señor no le va a pasar nada, no va a tener nunca problema, es un cuento chino. No tiene nada que ver con la fe cristiana. En la fe se enseña que cuando usted es fiel al Señor, también va a tener problemas, y tal vez tenga más problemas que quien no es fiel al Señor. Porque el que no es fiel al Señor se deja llevar por la corriente. En cambio, el cristiano está siempre nadando contra la corriente. Siempre el ataque para quebrar nuestra fidelidad es normal. Lo anormal es que no nos ataque eso. Siempre hay tentaciones en la vida, siempre. La fidelidad no garantiza de ninguna manera la ausencia de problemas. No garantiza la ausencia de problemas. Esta mañana yo sigo un devocional y esta mañana estaba leyendo el devocional de este día y tiene una frase que dije, esto es lo que vamos a ver esta mañana. Dice el doctor Chambers en su devocional, si nunca hubiese nubes en nuestra vida, no tendríamos fe. Si nunca hubiese nubes en nuestra vida, no tendríamos fe. Pero justamente la fe es lo que nos mueve a recibir embates y a aumentarla y a acrecentarla y a mantenerla. Cuando se sintió rodeado por un ejército enemigo, comenzó una guerra de desmoralización. Sennacherib, que era un hombre de guerra, y el ejército que lo rodeaba, que era un ejército poderoso, trató de desanimar y de amedrentar a Ezequías y al pueblo. Los ataques eran sobre una sola base. Ponía en duda, quería que pusieran en duda el apoyo que tenían. ¿Qué confianza es esta en la que te apoyas? Del apoyo hemos hablado ya. La pregunta que le hacía para desmoralizarlos, el oficial que hablaba en nombre de la autoridad, era justamente esta: ¿qué confianza es esta en la que te apoyas? ¿En quién confías? Entonces sobre esto elaboraban un discurso que lo llevaban alrededor de todas las ciudades para desmoralizar a la gente, porque la gente se asomaba en las murallas y escuchaba el discurso que recibían del otro lado. El discurso decía: en primer lugar, no tienen el poder militar que tenemos nosotros, son unos inútiles en ese sentido. Y era verdad, era verdad. No los puede ayudar otro pueblo, porque si van a Egipto, que es el único pueblo que los ayudaría, van a caer en las garras de Egipto. Y eso era verdad también. Dice, no los puede ayudar Dios. ¿Por qué? Porque ustedes derribaron los lugares altos de adoración y Dios está enojado con ustedes.
Fíjense cómo mezcla la verdad con la mentira. Pero les quiere meter en la cabeza de que si el ejército enemigo está allí, la culpa es de ellos. Que al derribar la idolatría, hicieron que Dios se enojara con ellos. Y por último, le decían, dense en cuenta que Dios está con Asiria. ¿Por qué? Porque nosotros venimos conquistando pueblos y todos los conquistamos. Y no los vamos a conquistar a ustedes. Es una tarea de desmoralización profunda del pueblo la que estaban haciendo. Realmente los querían convencer de que el apoyo que tenían era un apoyo que no servía. Y todos los ataques vienen allí, es en la misma base. ¿En quién te apoyas? El apoyo es el fundamento de la persona. Es lo que me sostiene. Voy a mover esa relación que tienes con tu Dios. Voy a moverla, voy a sacudirla. Y la voy a sacudir en tal forma que sientas que el apoyo ese no te sirve y que tenés que salir y romper con esa base que es tu base de sustentación. Ahora, el avance del enemigo tuvo un límite. Llegaron hasta la muralla de la ciudad y no pudieron dar un paso más. Quiere decir que estaban en el campo, pero no pudieron entrar ni tocarlos a ellos. Ezequías, como hombre de fe, había colocado un límite. Y las murallas eran el límite que él había puesto en ese momento. El enemigo no tiene poder sobre nuestra vida, ni tiene poder sobre nosotros. No tiene ese poder. Cuando quiere tentarnos o cuando quiere actuar en nuestra vida, lo tiene que hacer con el permiso de Dios. Lean ustedes la historia de Job en el Antiguo Testamento. Cuando Satanás quiere atacar a Job, tiene que pedirle permiso a Dios para hacer eso. Y Dios dice, Job es un hombre justo, fiel, apartado del mal. Satanás dice, eso es porque lo proteges. Y le dijo, bueno, ¿lo querés tocar? Hasta acá, nada más. Hasta acá. Y le puso el límite. Dios es el que pone el límite de la tentación, no es Satanás. Y somos nosotros los que tenemos que reaccionar. En el Nuevo Testamento, el Señor le dijo a Pedro, frente a la cruz, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo. Satanás os ha pedido. Es decir, no los podía tocar. Pero lo está dejando actuar a Satanás, porque eso fortalece la fe y mide la fe y mide la firmeza espiritual de la persona. No estaríamos firmes espiritualmente si no tuviéramos ataques, pero la firmeza está en que viene el ataque y uno se mantenga firme en ese momento. Entonces, Dios permite ciertas cosas. ¿Por qué? Porque si Dios no permitiera nubes en nuestra vida, si no permitiera esas nubes, nuestra fe sería floja. Pero Dios permite esto. Lo importante es que cada vez que somos tentados tenemos que saber que tiene un límite y que Dios le ha permitido llegar hasta un límite y no puede ir más allá de eso, no puede ir más allá. Esta protección la describe varias veces David en los Salmos. Tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. O cuando dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Y el ángel de Jehová qué es? Es la presencia visible de Dios alrededor de ellos. Cuando cantaban los hebreos, iban a sus fiestas y cantaban los cánticos graduales,
los cánticos que se usaban para ir hacia Jerusalén, ellos decían, como Jerusalén tiene montes a su alrededor, así Jehová está alrededor de su pueblo. Fíjense que en todos lados está diciendo, el Señor nos está protegiendo. El objetivo del enemigo en aquel momento fue destruir el fundamento de Ezequías, hacer temblar al pueblo detrás de Ezequías. Y Ezequías sabía que él no podía contra ese ejército, que esa fuerza era superior y que el enemigo tenía argumentaciones, razonamientos, deducciones, especulaciones, y que él tenía que no escuchar eso, sino escuchar la voz de Dios y de su fe, porque si no era envuelto en el razonamiento de la sociedad, que es lo que está pasando en este momento, que muchos son envueltos en el razonamiento de la sociedad. Hace unos años me encontré con una mujer con un problema muy, muy grave en su vida. No podía solucionar ese problema y fue a una iglesia justamente. Y bueno, la persona que la aconsejó en esa iglesia le dice que era una iglesia evangélica, le dice, bueno, lo que pasa es que usted tiene una maldición hereditaria. ¿Qué es eso? Sí, dice, tiene una maldición, porque seguramente alguno en su familia hizo en el pasado un pacto con Satanás, y eso es lo que le afecta ahora. Por lo tanto, usted está bajo maldición. Y por supuesto que fue al Antiguo Testamento y agarró unos textos ahí tirados de los pelos, ¿no? Como hacen todos los ignorantes, que agarran 4 textos y con eso hacen una doctrina. Porque el pecado de los padres resonará en los hijos y todo lo demás, y sostenía todas estas cosas. Y la mujer tenía un susto tremendo. Le habían quitado la paz. ¿Por qué? Por una maldición hereditaria que tenía su familia. Yo le dije, bueno, ¿usted confió en Cristo? Bueno, si alguien está en Cristo, es un nuevo ser. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. El alma que pecare, dice Ezequiel, y le señalé el Antiguo Testamento porque eran antiguos versículos del Antiguo Testamento los que le presentaban. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. Cada uno pagará por su propio pecado. Que su familia haya hecho lo que haya hecho y haya entregado, es un problema de ellos, no es un problema suyo. El apóstol Pablo dice en los Gálatas, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Que hay una maldición allí, pues Cristo lo redimió de toda maldición, si es que la hubiera. Yo no creo ni siquiera que la hubiera. Creo que la mente afiebrada de esta gente estaba diciéndole eso y le había quitado la paz a una mujer que había entregado su vida a Cristo, pero resulta que estaba desorientada en ese momento y alguien le hizo perder todavía más el rumbo. Pues quien le hace perder el rumbo lo tendrá que pagar delante de Dios por lo que hizo. Pero tenemos que entender que muchas veces pasa eso, que estamos amenazados por falsas ideas que quieren ser bíblicas y que la manejan los ignorantes únicamente. ¿Cuál fue la actitud de Ezequías? Primero, aconteció que cuando el rey Ezequías oyó esto, rasgó sus vestidos, se cubrió con las vestiduras de duelo, el cilicio, y vino a la casa del Señor. El cilicio no tiene nada que ver con lo que se llama cilicio, por allí, de esos cinturones, con pinches de alambre de púa. A eso se le llama cilicio, ustedes saben, no es eso, es una vestidura rústica con la que se mostraba el duelo. Eso era el cilicio. Quiere decir que él se presentó delante de Dios, no contestó argumentos, no contestó razonamientos,
ni elucubraciones. ¿Por qué? Porque es en vano, no se gana nada. Entonces él le está diciendo a Dios, pasa esto, pero no le contesta nada al oficial que viene y grita, y los que gritan en la muralla. El apóstol Pablo, cuando escribe la primera carta a los Corintios, le dice a los cristianos, segunda carta a los Corintios, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Es decir, aunque estamos en la carne, estamos acá todavía, no militamos de acuerdo a las leyes de abajo, sino a las leyes de arriba. ¿Por qué? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales. Si hubiera contestado, las armas que hubiera usado Ezequías en ese momento hubieran sido carnales. No entró en el juego. Usó el arma espiritual. ¿Y el arma espiritual cuál era? Presentémonos delante de Dios porque esto ya está jugado. Y acá el único que puede intervenir es Dios. Se presentó con una señal de humillación personal como rey, de sumisión a Dios, totalmente distinto a lo de Usías, no se llenó de soberbia, entró con cilicio, no entró para hacer el sacrificio, sino entró en un sentido de humillación, de impotencia humana, de dependencia absoluta. Y tomó, dice Ezequías, las cartas de mano de los embajadores, después que las hubo leído, la amenaza por escrito del enemigo, subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Dios. Y dijo, esto es lo que nos está pasando. Esto es lo que nos está pasando. Extender delante de Dios es ponerla en la presencia de Dios. Es no proponerse ningún camino humano y exponer a Dios esto. Y buscó la orientación de Dios. Mientras tanto agarró a su gente y le dijo, todos nos vestimos de cilicio, toda la gente de su equipo de trabajo, todos vestidos de humillación, y vayan a consultar con el profeta Isaías. Y fueron ellos a consultar con el profeta Isaías. Señaló su debilidad, envió a sus ayudantes, al mayordomo Sebna y a los escribas, a los sacerdotes más ancianos, y le dijo, cubierto de cilicio, vayan a Isaías. Y ahí se presentó toda la plana mayor, humillado delante de Dios, a preguntarle al profeta. Estaban consultando la palabra de Dios, buscaban la respuesta de Dios. Expuso la debilidad. Para él era un día muy importante y fue un día importantísimo en la vida del pueblo. Expuso la debilidad, dijo que sentía debilidad y le dijo a Dios que sentía miedo. ¿Por qué? Se vistió de cilicio. Dice, acá estoy, desde el punto de vista humano, estoy perseguido. ¿Cuál es la respuesta de Isaías? La leímos. Así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad, ni arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Estaba todo el ejército allí alrededor y Dios está asegurando esto. Si el siervo se entrega al Señor en el momento ese, el Señor asume la batalla. Y ellos fueron librados, y los libró milagrosamente, porque dice, el ángel de Jehová mató 185.000 en el campamento. Ahora usted lee esto en la Biblia, tiene que leerla también en la historia, porque esto que sucedió, de que se tuvo que retirar a Siria por la gran mortandad, está contado también en la historia. Josefo dice que Berosus, un sacerdote caldeo que escribió toda una historia de Caldea, menciona que los asirios tuvieron que retirarse por una gran mortandad, y escribe muchos años después. Y esa gran mortandad él la atribuye, porque después tratan de explicarlo al margen de Dios, ¿no? Usted sabe que después se ponen explicaciones de abajo y no de arriba.
Y dice, y fue por una tremenda epidemia que se lo llevó a todos. Bastante raro que en una noche una epidemia matara a 185.000 personas. Heródoto, el historiador griego, menciona el hecho en el libro segundo. Él dice, sucedió que los ratones agrestes derramados por el vecino campo de los enemigos comieron de noche las aljabas, es decir, el lugar donde guardaban las flechas, comieron los nervios de los arcos, es decir, la cuerda que tensa, y finalmente las mismas correas que servían de asa a los escudos, entregándose a la fuga los invasores y perecen en gran número. Pues tiene que haber venido una invasión increíble de ratones para que 185.000 personas y todo eso fuera consumido. Sin embargo, Heródoto lo dice así. En el segundo libro de historia, de los 7, que están editados, yo los saqué del libro mismo, están editados, está al alcance de cualquiera, él da esta explicación para eso. Los historiadores no se explican qué fue lo que pasó. La Biblia dice, mire, acá hubo un rey que oró a Dios. Y porque ese rey oró a Dios pasó esto. Ahora, no lo puede entender un sacerdote caldeo, ni lo puede entender Heródoto, porque están tratando de mirar con los ojos de abajo. Y hay que mirar las cosas también con los ojos de arriba. Fue librado Ezequías, y fue librado el reino. ¿Por qué no fue librado en la misma forma Acaz? Porque Acaz no le hizo caso a Isaías. Isaías dijo, ciertamente Egipto en vano, inútilmente dará ayuda, por tanto yo di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Y cuando llegamos al capítulo 30, al final del capítulo, Dios reprocha y dice, en quietud y en reposo será vuestra fortaleza. Hay tiempo para todos, dice Eclesiastés. Hay tiempo para actuar, hay tiempo para poner defensa y hay tiempo para esperar en el Señor. Saber distinguir esos dos tiempos es fundamental. Ezequías entendió perfectamente el tiempo en que tenía que trabajar mucho para construir los muros y todo lo demás. Pero entendió también que había llegado un tiempo en que él se tenía que quedar quieto y confiar, porque la quietud y la fe era lo único que podía darle respuesta. Estas dos cosas tienen su tiempo. Y la inteligencia y la sabiduría espiritual está en saber cuál es el tiempo en que yo estoy viviendo. ¿Es el tiempo en que tengo que hacer o es el tiempo en que tengo que quedarme quieto? Ezequías entendió cuál era el tiempo en que tenía que hacer. El creyente tiene que conocer los tiempos. David dice en el Salmo 40, el versículo 1, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente esperé a Jehová. ¿Por qué? Porque había llegado el tiempo de él para quietud y reposo, porque allí estaba la fortaleza. Y hay otro momento en que tiene que lanzarse él a la lucha, porque era el tiempo en que Dios quería que actuara él. La diferenciación de estos tiempos es la sabiduría espiritual. Saber qué tiempo, cuáles son las fuerzas que yo tengo, en qué debo depender de Dios y cuánto es el tiempo de la quietud, porque eso, la quietud y la confianza, es la fortaleza. Hay momentos en que la fortaleza es lo que yo hago y hay momentos en que la quietud y la confianza es la manifestación de la fortaleza. Entendió Ezequías
que había que clamar y esperar. Y se plantó delante de Dios y clamó y esperó, porque en eso estaba la fortaleza para él. Y por eso fue uno de los grandes reyes de Israel, a la par de David, un hombre que supo entender los mecanismos espirituales que mueven la historia y supo someterse a Dios cuando debía. ¿Qué le pareció el desafío que nos presentó el pastor Salvador de Lutri en los grandes temas de hoy? ¿Qué preguntas, aportes y discusión le gustaría compartir con nosotros? Déjelo saber a través del 091-610-610, SMS o WhatsApp, 091-610-610. Si está fuera de Uruguay, agregue el número en su libreta de contactos así, símbolo de más. 598-91-610-610. La reitero, símbolo de más, 598-91-610-610. Encuéntrenos también en el sitio web tierrafirme.rtm.org para escuchar los audios de este y los demás grandes temas. Tierrafirme.rtm.org.